buscar el auxilio, si hace falta imperium, buscar el auxilio de la justicia para llevar adelante con imperium esa medida que ya fue determinada en sede arbitral. Contra el lado arbitral siempre procede el recurso de nulidad, eso es porque es irrenunciable, porque bueno, estamos ante una situación de indefensión, en fin, de falta de alguno de los elementos esenciales de forma del proceso, del laudo, por lo que no podría ser renunciable el recurso de nulidad. Por otro lado, la cuestión que tiene que ver con los árbitros, estos son principios generales que tomó en cuenta el Código Civil y Comercial de la Nación. Cualquier persona con capacidad civil puede ser árbitro, esto lo dice el Código, esto proviene de la historia, de que bueno, en su momento eran comerciantes, o donde más auge tomó el arbitraje fue en el comercio, y bueno, se elegía a una persona de mucha idoneidad como árbitro, y generalmente era un comerciante, y no era abogado, porque incluso a veces resolvía por equidad, o sea, de acuerdo a su leal saber y entender. Puede designarse por las partes, el Código dice 1 o 3, por defecto, si no se dice nada, son 3, y es nula la cláusula que otorga privilegio a una sola de las partes para la designación de los árbitros, ¿sí? Un breve pantallazo de lo que es la historia del arbitraje, para que se vea que el arbitraje es un viejo no conocido, un viejo desconocido de nuestra historia, porque ya hay antecedentes, doctrinarios encuentran antecedentes del arbitraje en las primeras reuniones, en las primeras organizaciones sociales, estuvo en el derecho romano, estuvo en las 7 partidas, estuvo en nuestro Código de Comercio, Patrio, estuvo en los primeros códigos procesales, está en nuestro Código Procesal de Santa Fe y está en nuestra ley en nuestro Código Civil y Comercial. Los códigos procesales actuales y los proyectos de reforma ya incluyen el arbitraje con una redacción y con una regulación mucho más precisa. Y las últimas leyes que nos parecieron más importantes, porque acá empieza a haber como una especie de tendencia hacia el arbitraje, la tuvimos en el año 2018, con la ley 27.349, donde ya esa ley que incluía las SAS estipulaba o promovía que se incluyan el arbitraje para las controversias societarias dentro de las SAS. Y también una ley que toca de cerca el Instituto de Derecho Inmobiliario, es la ley de este año, la ley 27551 de alquileres, que insta al Poder Ejecutivo a fomentar el desarrollo de la mediación y el arbitraje como método de resolución de conflictos, en su artículo 21. Bueno, también de forma muy, muy sucinta, ver algunas de las ventajas que se le atribuyen al arbitraje. En primer lugar, la flexibilidad de su procedimiento, siempre supeditado a la voluntad coincidente de las partes. Recuerden que lo voluntario en el arbitraje es esencial. El arbitraje depende casi, como dijimos, que son materias disponibles por las partes. Si podemos disponer del derecho, podemos disponer prácticamente de todo el procedimiento. Esto es una ventaja en cuanto a la disponibilidad. Si las partes coinciden, pueden tomar decisiones sobre el procedimiento. Hay una buena relación de costo-tiempo de tramitación en general. Tenemos un costo extra que es el árbitro, pero tenemos también en general una mayor celeridad en lo que es el procesamiento del tema, el procedimiento del tema. Eso ya lo van a ver en un ejemplo cuando el doctor Tristán comience a desarrollar los aspectos propios del reglamento del tribunal arbitral, del colegio. Es ideal para conflictos que requieren confidencialidad. Siempre aparece algo que, bueno, que las partes, mucho pasa en el derecho comercial, donde las partes pretenden que esto quede dentro del ámbito de la confidencialidad. Es idóneo también para litigios de alta complejidad que ameritan la intervención de especialistas, árbitros que sean especialistas, por ejemplo, puede ser árbitros que tengan mucha idoneidad en el ámbito, se me ocurre en el ejemplo, sobre el derecho inmobiliario, que requiere de un conocimiento preciso. Quizás un abogado que hace derecho laboral quizás no puede tener una idea tan precisa, tan especial sobre lo que es el derecho inmobiliario, se me ocurre un ejemplo. Hay una disponibilidad de árbitros propia del sistema, porque los árbitros no son empleados generalmente de la institución, sino que son personas que están en una nómina y que cuando son llamadas se acercan al tribunal y empiezan a laudar y a procesar el tema. Hay una libertad de elección del tribunal y de los árbitros, esto por cuestiones obvias. Las partes pueden elegir qué tribunal, qué árbitro, pueden determinar lo que quieran dentro del procedimiento.
Y por último, los beneficios del arbitraje. Esto en sentido general promueve el ejercicio del valor democrático en el servicio de justicia, porque bueno, las partes al poder elegir, se ve un poco más fuerte la idea de la democracia, ¿no? De la libertad para poder elegir, para poder decidir por qué persona voy a ser yo juzgado en tal o cual tema. Obviamente la decisión requiere una voluntad coincidente, ¿no? Pero tenemos entonces un acercamiento al valor democrático que establece el artículo 75, inciso 19, que se promueva este tipo de, que se promueva el valor democrático. En la actualidad, los recursos de los tribunales arbitrales están siendo utilizados en menos del 1%, esto hay que decirlo, lo que coadyuva aún más a la celeridad ya propia del sistema, porque vamos a tener tribunales con muy poco uso, y bueno, cualquier caso, cualquier situación o cualquier conflicto que se acerque va a tener un plus más de celeridad por esta habilitación de recursos. Y por otro lado, es un sistema que es casi imposible de colapsar. ¿Por qué? Porque la institución, cuando ve que, bueno, que están sus árbitros llegando a un límite de trabajo porque están colapsados, porque un árbitro puede tener un tema y no le da el tiempo para tomar otros temas, bueno, pasa a otro árbitro, y si no, llama a otro árbitro más. O sea que es muy difícil que haya un colapso del sistema, como puede pasar en los sistemas de justicia, donde ya tenemos una persona que es la que se dedica exclusivamente a los temas y ya es empleada o es funcionaria y se dedica exclusivamente a resolver estos temas. Y en una plaza como Rosario, la utilización del arbitraje contribuiría a derivar los conflictos de derechos disponibles, aquellos que hablamos al principio, hacia el fuero arbitral. En consecuencia, los fueros que son de orden público, podemos decir el derecho laboral, el derecho de familia, el derecho penal, ganarían respectivamente esos recursos y por tanto contribuiría a una mayor celeridad del servicio de justicia en estos ámbitos que son tan caros, ¿no? Que son tan importantes, que requieren una celeridad y requieren una tramitación específica. Así que entendemos que en definitiva todos estos beneficios, estas ideas, harían el arbitraje muy provechoso para nuestra actualidad. Así que bueno, espero que les haya sido claro este pantallazo general y marco teórico y legal del arbitraje. Así que bueno, ahora los dejo, les agradezco y los dejo con el doctor Tristán para continuar esta charla. Muchas gracias. Ha sido claro, ¿no? O sea, ¿se ha entendido? Sí, bien, Sebastián. Bien, bien. Quería preguntar si por favor nos podría después pasar ese PowerPoint que está tan de lujo. ¿Cómo no? ¿Sí? Lilian, no hay problema. Yo lo que si quieren puedo hacer es acercárselo a Pablo, y Pablo después lo distribuye entre los integrantes del instituto. Bueno, muchas gracias, porque ya un lujo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente les informo que la charla está siendo grabada, así que después les paso el link y de ahí cada uno puede sacar todo el material sin perjuicio de si Sebastián me lo pasa, yo después se lo retransmito al grupo. Doctor Tristán, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, buen día. Bueno, Sebastián ya ha dicho casi todo, me queda muy poco para agregar, lo dijo todo muy bien. La idea es tratar de explicar o acercar un poco el tribunal a los abogados y explicarle un poquito cómo funciona el arbitraje en el marco del tribunal del colegio, porque no es igual a todos los arbitrajes, no todos los arbitrajes son iguales, no todas las instituciones tienen los mismos reglamentos, aunque sí parecidos, y ver que es una cosa muy accesible y cuáles son sus beneficios, o sea, tiene unas bondades. ¿Se me escucha ahí? Doctor García Montaño, no lo estamos escuchando. ¿Usted nos escucha a nosotros? A ver ahora. Ahora sí.
¿Puede repetir, Ahora por se me favor? escucha. Se escucha un poco bajo. Sí, no sé qué ha pasado, a ver. Habla, por favor, a ver si te escuchamos. A ver si se me escucha ahí. Te escuchamos un poco bajo. A ver, habla, por favor, porque si por ahí así hacemos a ver si te escuchamos y si se recuperó el audio. A ver ahí. Sí, dale. Ahí tiene un sonido normal, ¿se escucha? Antes de que comience, porque me avisa el sistema, quedan 10 minutos. Nos volvemos a retomar la reunión con el mismo ID y la misma contraseña, ¿eh? Sí, doctor Tristán, adelante. Bueno, perfecto. A ver, entonces le decía que la idea es tratar de acercar el tribunal, mostrarlo como una herramienta útil, accesible y posible para en nuestro quehacer profesional diario. Con respecto a la pregunta que hizo recién una colega, todo lo que se diga acá seguramente va a estar mejor dicho o mejor expuesto en la página del Colegio de Abogados. Si ustedes entran en las pestañas arbitraje, van a encontrar ahí una serie de información que incluso supongo que va a ser más amplia que la que les podemos estar dando acá. Ahí está muy bien desarrollado todo. Eso como para que después de esto puedan acudir ahí y se saquen todas las dudas que se pueden haber generado a raíz de esta charla. Puntualizar una situación o un aspecto que destacó Sebastián recientemente, que es el valor de la sentencia de la decisión de un arbitraje. A diferencia de la mediación, que tiene sus beneficios propios y diferentes, en el arbitraje, una vez que uno obtiene un laudo, que es la sentencia arbitral, se pone fin al conflicto. Y ese laudo tiene exactamente la misma validez y es tan ejecutable como la sentencia que dicta un juez público. Por supuesto que puede transitar en etapas de impugnación, pero una vez firme, es tan ejecutable, ya sea por la vía del apremio o por la vía de ejecución de sentencia que establece nuestro código, como lo es una sentencia pública. Este es un mito que ha obstaculizado mucho tiempo el desarrollo del arbitraje, por cuanto se suele creer que la sentencia de un juez tiene más validez que la de una sentencia pública, y no es así, son exactamente iguales. En principio, lo decidido por un tribunal de arbitraje, por nuestro tribunal de arbitraje, es inapelable, sí puede ser objeto de recurso de nulidad ante la justicia pública, porque todos los arbitrajes, en general, en todos los países del mundo, son recurribles por vía de nulidad, aunque las partes pacten lo contrario. Con el avance del arbitraje, con el desarrollo, a medida que va pasando el tiempo, incluso en algunos lugares se empieza a ver que el recurso, hasta el recurso de nulidad, por ejemplo en el Perú, en la ley una ley muy moderna del Perú, ahí se puede pactar que el arbitraje no es recurrible ni siquiera por nulidad. En nuestro caso, nuestro reglamento dice que tampoco es apelable. Pero entiendo que aunque lo dirija nuestro reglamento, eso es una cláusula modificable por la voluntad de las partes. Esto es decir, las partes convienen, pese a lo que dice el reglamento, que el laudo es apelable, será apelable ante la justicia pública. Y eso puede ser de mucha utilidad, porque algunas personas, quizás la apelación del laudo, no se animen en un principio por la relación, por la causa que fuera,
no se animen a proponerle a su cliente, a lo mejor un cliente nuevo que tiene miedo de, a lo mejor cómo le sale el arbitraje, por ahí perderlo, porque probablemente si se perdiera el arbitraje también se perdería en sede pública, pero bueno, puede ser que el cliente, como ustedes saben, siempre cree tener la razón, y si uno lo invita a un arbitraje y el arbitraje le sale mal, a lo mejor el cliente le dirá: ¿a dónde me llevaste? Pero para evitar esa duda o esa posible coyuntura, entonces pactar una apelación podría ser útil, porque en definitiva, en el arbitraje nos ahorraríamos durante una primera instancia en sede pública, que dura, qué sé yo, porque ustedes saben, 3 años más o menos, la podríamos reducir en el arbitraje a 8 meses y pasar directamente a una apelación, si es que no se quisiera terminar directamente con el laudo del tribunal de arbitraje. Entonces puede llegar a ser útil pactar la apelación para estas situaciones, no es lo ideal, pero sí puede ser beneficioso para un caso de que un cliente no esté de todo decidido a litigar por vía de arbitraje, porque en definitiva le estaríamos diciendo que su expediente, su causa, terminaría en el lugar natural donde hubiera terminado. Siempre terminaría en la Cámara de Apelación, que sería quien tenga la última palabra. Insisto, no es lo es ideal, porque si uno pactó un arbitraje justamente es para evitar la sede pública, pero puede ser una herramienta interesante. La particularidad en el Tribunal de Arbitraje del Colegio tiene alguna particularidad, porque tiene un diseño de funcionarios un poco diferente, creo que beneficioso, al del común de los árbitros y del sistema público. Ustedes saben que en el sistema público y en general en todos los arbitrajes, el juez es la cabeza y la persona que sustancia y resuelve un conflicto. En nuestro caso, hemos dividido esas funciones. Hay unos funcionarios que se llaman directores del procedimiento, que tienen a su cargo toda la materia procesal, toda la sustanciación del procedimiento, e incluso resuelven las excepciones de incompetencia, todas las resoluciones, las excepciones previas, la caducidad, la eventual caducidad, los desistimientos y todo lo demás. Eso lo decide el director del procedimiento con revocatoria ante él mismo y sin que intervenga el árbitro. El árbitro es la única función que tiene en el tribunal de arbitraje es dictar el laudo final, una vez clausurado y terminado el debate. Esto tiene un sentido, fue pensado, y en la práctica se ha comprobado que es útil, por cuanto en muchas situaciones, los que hemos tenido alguna experiencia en otros tribunales de arbitraje, advertimos que por ahí los árbitros están muy capacitados en una materia específica, como por ejemplo podría ser el derecho societario, algún revalúo de acciones, alguna cuestión muy compleja inmobiliaria o lo que fuera, pero no necesariamente están entrenados en el procedimiento. Partiendo de la idea de que procesar tiene una disponibilidad o requiere competencia diferente a lo que es sentenciar. No necesariamente quien es un buen procesalista o puede dirigir bien un procedimiento puede dictar una buena sentencia, ni viceversa. Entonces lo que quisimos es justamente especializar la función. Un punto débil que a veces tenía, y nos ha pasado, por ejemplo, en materia de, no sé, a lo mejor un problema de conexión entre arbitrajes, tenemos al mejor árbitro de lo más capacitado en materia societaria, pero durante el procedimiento se presentan estas incidencias, estos avatares, que no necesariamente tiene por qué resolverlo bien, porque él es un comercialista y no necesariamente un procesalista. Entonces lo que hemos hecho es tratar de especializar las funciones y dividir el procedimiento en dos. El director del procedimiento es quien sustancia todo el procedimiento y resuelve todas las cuestiones procesales, y agotado el procedimiento, clausurado el debate, pasa al árbitro,
que es el que dictará el laudo final. Además de estas dos personas, existe el único funcionario permanente del Tribunal de Arbitraje, que es el secretario general, que tiene a su cargo funciones administrativas, y entre las judiciales, o las jurisdiccionales, perdón, no judiciales, entre las jurisdiccionales, tiene, por ejemplo, resolver los conflictos de competencia entre árbitros que se pueden suscitar entre árbitro y director de procedimientos, si los hubieres, la recusación denegada por el árbitro, por ejemplo, si un árbitro deniega la recusación de las partes, el que resuelve en definitiva es el... En 3 habíamos hablado entonces lo que era del director del procedimiento, que tiene funciones procesales, el árbitro, que lo que hace es dictar el laudo luego de haber presenciado toda la prueba se desarrolla ante el director del procedimiento, pero con la presencia de los árbitros, él o los árbitros que van a resolver el asunto. Y finalmente teníamos una tercera persona, que era el secretario general, así se le llama, que tiene funciones administrativas, de organización del tribunal, y entre las jurisdiccionales, las pocas jurisdiccionales que tiene la de resolver los conflictos de competencia entre árbitro y secretario, entre árbitros y directores del procedimiento, y resolver la recusación de los árbitros cuando esta es la rechaza el árbitro. Y finalmente, una muy interesante, o quizás una de las principales funciones que nos afecta a los abogados, es que es él quien regula los honorarios. ¿Y por qué es él quien regula los honorarios? ¿Por qué se le dio la función de regulación de los honorarios a él? Porque lo que queríamos hacer es que la regulación de honorarios sea con un criterio uniforme y sentar una jurisprudencia constante, uniforme y previsible. Si cualquier árbitro pudiera, y en el Tribunal de Arbitraje, ahora vamos a ver quiénes son los árbitros y quiénes se designan, puede ser cualquiera, regula los honorarios, entonces no tenemos una uniformidad, porque hoy viene un árbitro y interpreta una determinada proceso, una determinada incidencia de una determinada manera y le asigna una regulación X, y viene otro e interpreta la misma situación de una manera diferente y le regula de otra manera. Y eso puede crear cierta inseguridad, y es lo que pasa en general en muchos arbitrajes, en muchos sistemas arbitrales. Pero acá, asignándosele a una persona permanente, como sería el secretario general, nos pareció que podía él ir fijando poco a poco una jurisprudencia previsible y pacífica para todos los arbitrajes y todas las partes. En cuanto al procedimiento en sí, no es muy diferente. ¿Cómo se accede a un arbitraje? A un arbitraje se accede a través de un acuerdo. Un acuerdo que puede ser en un contrato, en una cláusula contractual, por ejemplo, en lugar de poner la prórroga normalmente de competencia que nosotros ponemos a la final del contrato, que todos conocemos, que en caso de conflicto intervendrá la justicia ordinaria de los tribunales provinciales de Rosario, con exclusión de los federales. Bueno, esa cláusula normalmente se la reemplaza por una cláusula generalmente es bastante uniforme para todas las instituciones arbitrales, que la pueden encontrar también en la página del colegio, que simplemente dice que toda cuestión que surgiera a partir de este contrato será resuelta en única instancia por el Tribunal de Arbitraje del Colegio de Abogados, y ahí podrán ponerse algunas cláusulas facultativas, que será con apelación, sin apelación, designar el árbitro, no designar el árbitro por anticipado. Bueno, pero básicamente lo único que debería decir la cláusula alcanza con que diga que en caso de conflicto derivado de este contrato será resuelto por el Tribunal de Arbitraje y su reglamento, y así se desencadenaría luego el procedimiento arbitral. También puede ser, luego de suscitado el conflicto, o sea, puede ser que en un accidente de tránsito, por ejemplo, obviamente no hay ninguna posibilidad de acuerdo previo, las partes acuerdan posteriormente, decirle, bueno, ya que me vas a demandar, o ya que te voy a demandar, ¿qué preferís que te demanda, o te propongo demandarte ante el Tribunal de Arbitraje? Bueno, generalmente esto no sucede,
porque una vez suscitado el conflicto entre las partes, es poco probable que las partes se pongan de acuerdo en algo. Una vez que ya nos mandamos las cartas de documentos, generalmente no nos ponemos de acuerdo en nada. Por eso generalmente los arbitrajes se dan en materia contractual, que nos dan la posibilidad de un acuerdo previo, que no necesita ninguna ratificación posterior, porque de hecho, una vez suscitado el conflicto, lo único que tiene que hacer el acreedor, el que quiere hacer una reclamación, es presentarse con una demanda exactamente igual a la que se presentaría en sede pública ante el Tribunal de Arbitraje, y ahí se desencadena todo el procedimiento, el cual incluso puede tramitar en rebeldía y con la misma validez en el caso de que no se presente o se resista el demandado. Entonces, la particularidad que tiene, que el arbitraje se desarrolla a partir de un acuerdo arbitral, eso desencadena el procedimiento y ese procedimiento puede incluso terminar en rebeldía. Puede ser, durante ese procedimiento puede haber una rebeldía y eso no obstaculiza el dictado de un laudo válido. ¿Qué podría decirles con respecto al procedimiento? Algunas particularidades, porque realmente estamos hablando prácticamente de un sistema de demanda, contestación, ofrecimiento de pruebas, alegatos y sentencia. Estamos hablando de básicamente los mismos pasos que tenemos en sede pública. Sí tiene algunas particularidades porque está simplificado en algunas cuestiones. Y tiene algunas garantías que no hay en sede pública. Por ejemplo, de ya la recusación amplia. Un árbitro puede ser designado, no por voluntad de las partes, porque las partes no se ponen de acuerdo, entonces sale sorteado por el Tribunal de Arbitraje, y en el caso de que así sea, las partes pueden recusarlo ampliamente. Esto es, no conforme a las normas del Código de Procedimiento, no limitado a las causales del Código de Procedimiento, que son muy estrictas, ser amigo, deudor, acreedora, bueno, esas causas que ustedes saben que son son tasadas y de interpretación restrictiva, sino que en este caso, en el caso del arbitraje, cualquier duda, cualquier situación que pueda generar la duda acerca de la imparcialidad del árbitro, obliga a a aceptar la recusación. Entonces ahí tenemos la idea es que nadie que litigue ante el Tribunal de Arbitraje se vea forzado a aceptar un árbitro que no le inspira su total confianza. Por eso las recusaciones son de interpretación amplia y cualquier situación de duda puede generar el desplazamiento, el apartamiento del árbitro. En cuanto a materia probatoria, lo que no tenemos, por ejemplo, no es una absolución de posiciones, no tenemos la prueba confesional, pero sí tenemos una declaración personal voluntaria de las partes. Las partes no son obligadas a declarar ante el tribunal, pero en el caso que lo deseen, tienen que someterse a responder todas las preguntas que le formule la parte contraria. En caso de que no la responda, su negativa será interpretada como una presunción en contra, pero lo interesante o la particularidad que tiene es que en este caso no tenemos la confesión forzada, sino que es absolutamente voluntaria. En cuanto a los testigos pueden ser analizados por las partes sin ningún tipo de interrogatorio previo, son analizados, son preguntadas conforme a la técnica del cross-examination, el ida y vuelta que hacen las partes en forma absolutamente libre y sin ninguna limitación de interrogatorio previo. Sí tenemos, y esto puede ser interesante especialmente en materia de locaciones, procedimientos muy, muy abreviados para reclamos de menos de 15 jus. Y sobre todo tenemos la posibilidad de iniciar los juicios anticipados de desalojo que están en el Código de Procedimiento nuestro, pero a diferencia de aquel del Código de Procedimientos de la provincia de Santa Fe, acá
son absolutamente gratis y no hay y las costas se imponen por su orden y no a cargo del actor cuando el demandado se allana. Esto nos puede dar la ventaja de saber que a los pocos días de iniciar una relación locativa podemos promover un juicio de desalojo anticipado que es prácticamente que se sustancia sin árbitro, directamente ante el secretario general, si no hay oposición. Las costas se imponen por su orden y es absolutamente gratuito, de modo que a los pocos días de inicio de la relación locativa, las partes o el locador puede tener una orden de desalojo a ejecutar en el futuro a partir de los 10 días, por ejemplo, de vencido el contrato. Eso puede ser interesante para algunas situaciones donde el propietario o locador quiera tener segura la disponibilidad de su inmueble al vencimiento del contrato. Dijimos que teníamos procedimientos muy abreviados para el caso de pequeños reclamos, y esto me parece que en materia locativa puede ser interesante porque además de ser muy barato, ya enseguida entramos al tema de costos, posibilita reclamaciones que hoy quedan insatisfechas, sobre todo cuando, por ejemplo, un locatario termina la locación y se va sin pagar, a lo mejor dejando el último alquiler impago, o con algunos vidrios rotos, una puerta, un placar roto, algunos pequeños gastos, a veces no tan pequeños. Por ejemplo, puede ser hasta 15 yusos, o sea que tenemos, hoy serán unos 70.000 pesos, más o menos alrededor de eso, que a veces eso sumado a la mediación previa, obligatoria, que acá no es obligatoria, desalientan el reclamo y bueno, a lo mejor el locador queda sin la satisfacción de su crédito o la inmobiliaria intermediaria termina satisfaciéndolo o pagándolo ella de su bolsillo. Entonces me parece que estos procedimientos abreviados, súper abreviados, más que el ordinario normal del arbitraje, que de por sí es muy flexible y rápido, me parece que benefician la reclamación de pequeñas sumas de dinero que hoy en general quedan insatisfechas porque el Estado justamente por procedimientos más complicados y más costosos, no nos permite satisfacer. Y también tenemos una ventaja interesante, que es la homologación de acuerdos. Nosotros, ante el Tribunal de Arbitraje, podemos homologar acuerdos que nos dan título ejecutivo. Ustedes saben que en materia de acuerdos, teníamos en su momento teníamos los convenios de desocupación, entiendo que hoy de acuerdo al Código Civil, desaparecidos, o cualquier tipo de reclamo, en cualquier tipo de conflicto o de acuerdo, la solución era, o bien ir para tener un título ejecutivo, o bien ir a un escribano que certifique la firma, con los costos y comodidades que esto tiene, o en el caso de un conflicto, armar un acuerdo privado, pero el cual luego, en caso de incumplimiento, debía ser sustanciado por la vía ordinaria, declarativa, porque las homologaciones de acuerdos en sede pública no existen. Uno no puede ir con un acuerdo al Tribunal de Justicia de Distrito o de Circuito y solicitarle ahí, homológueme este acuerdo para tener un título ejecutivo. Eso no se permite. Pero sí se puede hacer ante un tribunal de arbitraje, es decir, las partes, o una de las partes puede acudir al tribunal de arbitraje con un acuerdo hecho con el otro abogado, lo presenta, se homologa en sede arbitral, y eso pasa a sede pública, se incorpora el protocolo, y a partir de sentencia, a partir de ese momento, ustedes ya tienen un título ejecutivo. En el caso de incumplimiento pueden pasar directamente a la ejecución, y no a la vía declarativa. Esto es una utilidad bastante importante, muy interesante, que prevé nuestro procedimiento arbitral. En cuanto a las oportunidades de
acudir al tribunal de arbitraje, hemos visto ya que se puede acudir desde el principio, es decir, alguien que tiene un contrato con una cláusula arbitral, suscitado un conflicto y agotadas las instancias normales previas, se presenta directamente al tribunal de arbitraje con una demanda. Y el tribunal de arbitraje citará a la contraparte para que se presente y se sustancie el procedimiento. Pero también puede suceder, y de hecho tenemos un antecedente en el tribunal de arbitraje nuestro, que significa que posibilita acudir al tribunal de arbitraje durante la sustanciación de un proceso en sede pública. Esto es, normalmente, actor y se encuentra sustanciando un procedimiento en sede pública, y en el medio del procedimiento, digamos, por ejemplo, en la apertura a prueba, las partes se ponen de acuerdo y dicen, no, ¿qué te parece? O deciden, siempre obviamente por de común acuerdo, deciden derivar el conflicto o continuarlo en sede arbitral. Eso puede suceder porque si a lo mejor se encuentra muy trabado, normalmente nosotros sabemos que los deudores o el demandado quiere estirar lo más posible, pero no siempre es así. Hay una cantidad menor en porcentaje, pero muy grande en número de demandados y de abogados de demandados que quieren terminar el procedimiento rápido, y a veces por una u otra razón, pensemos por ejemplo en esta coyuntura, en la pandemia, se ven absolutamente trabados. Bueno, pues bien, lo que se puede hacer en ese caso es derivar en el medio del procedimiento, pedir al juez que se decline su competencia y remita el expediente al tribunal de arbitraje para que allí se siga sustanciando el conflicto y se resuelva. Eso, insisto, está autorizado expresamente por nuestro Código de Procedimiento, en su artículo creo que 416, y de hecho tenemos antecedentes en nuestro tribunal de arbitraje. También puede suceder que las partes quieran la sentencia y el juzgado esté vacante, o sea una sentencia muy complicada, que requiera a lo mejor algunos conocimientos especiales de parte del juzgador. Entonces las partes deciden que, agotado el procedimiento en sede pública, deciden pasarlo a los árbitros que ellos eligen para que en sede arbitral se dicte la sentencia final con o sin apelación. O sea, que podría darse el caso de un procedimiento que se inicie en sede pública, pase al tribunal de arbitraje para terminar la sustanciación o solo para el dictado de la sentencia, y después pueda volver, si las partes así lo pactan, a la sede pública, a la Cámara de Apelaciones para que revise el laudo que ahí se dicte, si las partes así lo deciden. Esta es la apelación, dijimos que puede ser o no puede ser según la voluntad de las partes, que tiene que ser pactada obviamente antes del procedimiento. No se puede imponer una apelación a una de las partes, o se puede apelar a algo que no fue pactado previamente, de acuerdo al reglamento, pero si las partes lo pactaran, podrían entonces empezar en sede pública, pasar al tribunal de arbitraje y terminar nuevamente en la Cámara de Apelación en sede pública, si así lo quieren. Lo interesante es que entonces las oportunidades para acceder al tribunal de arbitraje son o la natural, desde el inicio, durante el procedimiento por remisión, por pedido al juez público para que lo remita, o puede ser también incluso solo para el dictado, o al final del procedimiento para el dictado de la sentencia. Creo que en algunas, por ejemplo, en esta etapa de la pandemia, sobre todo en las primeras partes, en los primeros 4 o 5 meses, donde estuvimos totalmente paralizados, pueden ser de particular utilidad. ¿Se me escucha hasta aquí? Perfectamente, Sí. ¿se escucha? Entonces, en cuanto a los costos, normalmente el arbitraje se dice que es más económico, más barato que el juicio público. Y esto puede como no puede ser. A veces es un cliché. En nuestro caso tratamos de transformarlo en una realidad efectiva. Porque, ¿qué sucede en el arbitraje? En el arbitraje tenemos un rubro, un honorario que hay que pagar, un gasto que hay que hacer frente, que no tenemos en sede pública, que es el honorario del juzgador.
el honorario del juez. El honorario del juez, no se, si bien lo pagamos con nuestro impuesto, no lo pagamos en el caso concreto. En el arbitraje sí hay que pagarlo. Por eso hemos decidido, normalmente los tribunales de arbitraje lo que hacen es regularle una buena cantidad a los árbitros y la compensan sacándole o reduciendo normalmente las regulaciones honorarias de los abogados. Entonces, ¿cómo se regula normalmente en sede pública, en sede arbitral, en general generalmente en todos los tribunales de arbitraje? A los abogados se les suele regular el 50% de la escala aplicable, la escala pública aplicable, o sea, el 50% de lo que correspondería en un juicio, si el arbitraje no hubiera tramitado ante un tribunal de arbitraje, sino hubiera sido un juez de sede pública. Esto es el 50% de la ley 6767. Si un asunto hubiera correspondido en sede pública, a lo mejor 100.000 pesos de honorario, en sede arbitral se regula en 50. Nosotros dijimos que no tenía por qué ser así, nos parecía que el abogado, la tarea de un abogado es exactamente igual, no, ya sea que en sede pública o en sede privada, y nos pareció que era importante agregarle o conservarle exactamente la misma remuneración, o por lo menos a una remuneración muy parecida. De modo que a la natural mayor velocidad y agilidad que hace deseable el arbitraje, le agregamos también el mismo honorario que en sede pública, con lo cual me parece que estamos otorgándole un plus que lo hace más deseable aún. Ahora, para que no sea más caro entonces que en sede pública un arbitraje, se terminó estableciendo respetando el siguiente principio: que el condenado en costas en sede arbitral no pague más, o pague por lo menos igual o menos, que lo que pagaría por el mismo procedimiento en sede pública solo al abogado contrario. Esto es, que en sede arbitral pague al árbitro y al abogado contrario lo mismo que pagaría solo en sede pública al abogado de la contraparte beneficiario de costas. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, dijimos que no es exactamente igual el honorario, pero sí muy parecido. En sede arbitral, un abogado beneficiado por la imposición de costa va a cobrar de la contraparte el 80% de la escala. Esto es, si en sede pública cobraría 100 pesos, en sede arbitral cobraría 80. Y el otro 20, ese otro 20 se lo lleva el tribunal de arbitraje. El árbitro que tocó, al árbitro que salió sorteado y le tocó laudar. De modo que se respeta ese principio. Esto es, el abogado trabaja, o sea, termina normalmente su procedimiento en mucho menos tiempo que en sede pública y cobra prácticamente lo mismo, no totalmente lo mismo, pero sí prácticamente lo mismo, un 20% menos. Y ese 20% se lo lleva el tribunal de arbitraje, el árbitro concretamente. De modo que honorario del árbitro más honorario de la parte contraria suman exactamente lo mismo que el honorario de la parte contraria en sede pública. Esto me parece que lo hace económicamente, que le agrega un plus al beneficio o a la ventaja de la mayor celeridad, porque los abogados trabajamos, no digo menos, porque trabajamos exactamente la demanda, los ofrecimientos de pruebas, los alegatos son exactamente iguales en una sede con la otra, pero obtenemos, solo que trabajamos más concentradamente, en menos tiempo, reducimos un procedimiento de 3 años, a lo mejor a 8 meses, más o menos son los cálculos, 8 meses, 10 meses, un año, reducimos bastante y terminamos cobrando, es casi exactamente lo mismo que cobraríamos en sede pública. Otro ventaja económica es la del sellado. O sea, en sede pública
se paga, como ustedes saben, una reclamación, una demanda, paga el 3%, en definitiva, alrededor del 3% del monto del reclamo. Y lo pagan la mitad al principio y la mitad al pedido de la sentencia. En nuestro caso, en el Tribunal de Arbitraje, se paga no el 3%, sino solo el 1%, y se paga recién al pedido de la sentencia, es decir, sustancia todo el procedimiento sin pagar tasa arbitral, sin pagar absolutamente nada, recién se paga con el pedido de la sentencia y será pagado provisoriamente por quien pida la sentencia, si el actor, si el demandado, sin perjuicio de la repetición, conforme salga el laudo en cuanto a la imposición de costas. Y además, esa tasa no se cobra, la tasa arbitral no se cobra en el caso que termine sin laudo, esto es, el que termine por caducidad, por ejemplo, que termine por transacción, por desistimiento. En ese caso no hay tasa arbitral. En este momento, eso es por una situación normal. En este momento, las tasas arbitrales incluso las partes están exentas por un año, van a estar exentas, de ahora en adelante, por un año más, van a estar exentas de tasa arbitral. Pero a partir del año que viene, o de julio del año que viene, solo se va a pagar, dijimos, el 1% de la tasa del monto de la reclamación y recién al pedido de la sentencia, del laudo, con la posibilidad incluso de no pagar nada en el caso que terminara por transacción, por ejemplo. Y me parece que queda, ahora para pasar a las inquietudes o a las preguntas o a los comentarios que ustedes quieran formular, me parece que para terminar esta intervención, me gustaría decirles simplemente cómo funciona o quiénes pueden ser árbitros, cómo se designan los árbitros. En nuestro caso, en este Tribunal de Arbitraje, cualquier abogado inscripto en el Colegio de Abogados de Rosario puede ser designado árbitro para solucionar un conflicto por las partes de común acuerdo. Eso es, entonces, el tribunal deposita en la responsabilidad de las partes la designación del árbitro. ¿Quieren designar al mejor, al más o menos? Ustedes designan, las partes designamos al árbitro, a uno, dos o tres que querramos. Nos ponemos de acuerdo y lo hacemos. Solo necesitamos que esté inscrito en el Colegio de Abogados, en la matrícula del Colegio de Abogados de Rosario. Depende de nosotros. Por supuesto que también tenemos una lista de árbitros oficiales, entre comillas, digamos, que son aquellos a los que las partes también pueden elegir, por supuesto, pero que se activa esa lista, esa nómina, se designa, surge el árbitro de esa nómina, en el caso de que las partes no se pongan de acuerdo en la designación de los árbitros. Entonces, si las partes no se ponen de acuerdo en la designación de los árbitros, hay que darle una solución, porque si no quedaría paralizado el arbitraje, o no se podría llegar a la solución del conflicto. Esa solución, en ese caso, lo que se hace es que el tribunal sortea al árbitro que va a intervenir de su nómina, de una nómina que la tienen publicada en la página del Colegio de Abogados. En el caso de que las partes, insisto, no se pongan de acuerdo en la designación de los árbitros, se pasa a un sorteo de entre los nominados o los integrantes de esa lista permanente que lleva el colegio, y que es designada, o que ha sido designada en su momento, hace muchos años. De hecho hay muchísimos que están jubilados ya, o incluso fallecidos, que fue designado en su momento por el directorio de aquel de turno. Bueno, y hoy habría que complementar porque, bueno, hay muchos, han quedado creo que 15, no más de 15, y creo que deben de ser 25, más o menos, un número así, y es conveniente que así lo sea. Entonces, el principio es que en materia de designación de árbitros, es absolutamente libre para las partes. Las partes se ponen de acuerdo en el árbitro que quieran, no le ponemos ninguna condición. Pero si ellas no se ponen de acuerdo, entonces nosotros
como tribunal, terminamos designando por sorteo al árbitro que va a tener que laudar en ese conflicto de una lista permanente que está publicada en el Colegio de Abogados, y por supuesto son recusables ampliamente, digamos con un criterio amplio, de interpretación amplia, conforme lo habíamos dicho, el que surgiere o los que surgieren sorteados. Bueno, quiero llegar hasta acá, no quiero distraerlos más, porque seguramente alguna observación, algún comentario, o tal vez alguna pregunta, ustedes quieran formular. Bueno, quedamos abiertos entonces para esas observaciones. Tristán, te agradezco tu exposición, al igual que la de Sebastián, que ha sido por demás de clarificadora y nos ha puesto a todo en pleno conocimiento de la finalidad que le van a dar al tribunal arbitral, como así también todo el procedimiento y hasta los pormenores propios del mismo tribunal arbitral y el mismo procedimiento arbitral. Si les parece, les aviso que quedan 6 minutos con independencia. Propongo, en caso de que se corte, volver a reiniciarlo para poder terminar con las preguntas. Antes de iniciar, yo tengo una en cuanto si el tribunal arbitral han evaluado la posibilidad de hacerlo a través de procesos de oralidad. O se maneja todo a través de la demanda, la contestación, todo a través del papel. Bueno, a ver, los procesos, incluso los llamados, a lo mejor, orales, los procesos públicos orales, por ejemplo, si nos tomamos el Código de Procedimiento Uruguayo, en realidad de oralidad tienen la parte de la realización de la prueba, porque la demanda, la contestación y todos los incidentes, ofrecimientos de prueba, todo eso son escritos. La oralidad es, con lo que se llama un procedimiento oral, es porque se fija normalmente una vista a la causa, se concentra la prueba personal, digamos, porque son las declaraciones, en definitiva, y esas son orales. Orales que también son en sede pública. Hoy también nosotros un testigo no declara en general por escrito, salvo que fuera un funcionario público, un arzobispo o lo que fuere. Nosotros solo que se dejan constancias en actas. En esta no se dejan, la oralidad no deja constancia en actas, sino que queda digamos, la constancia es una videograbación. Pero me parece que realmente la oralidad se limita a la parte de la prueba, y en nuestro caso la prueba, claro, sí, es exactamente oral. Lo que no tiene quizás es la concentración, no todos los testigos declaran el mismo día, no hay declaración personal el mismo día, pero eso no obsta que se pueda hacer realmente así. En definitiva, creo que la oralidad a la que hablan supuestamente los códigos más modernos es la oralidad en la etapa de la prueba, y esa oralidad en la etapa de la prueba nosotros en el Tribunal de Arbitraje también la tenemos, porque la demanda, la contestación y todo cualquier incidente que quiera hacerse es por escrito, y de hecho está bien que se hacía, porque que así sea, porque es mucho más seguro y más cómodo, ¿no es cierto?, de formar un incidente a lo mejor si quiero alegar la incompetencia del tribunal, es mejor, me parece más seguro presentarla por escrito con todos mis argumentos que pedir una audiencia para hacerla oralmente. Bueno, pero si a tu pregunta la respondo que sí, si por oralidad entendemos la oralidad en la etapa probatoria, sí, podemos hacerlo perfectamente, y de hecho lo hacemos así. Perfecto, muy bien respondida, te agradezco. Hay otra pregunta de Silvia Simonit, que hace el reglamento, el número, bueno, eso está todo en la página del Colegio de Abogados, creo que ya la has respondido, y el reglamento versus el Código de Procedimiento Civil y Comercial en el artículo 437 de la apelación. Temo que la respondiste al momento que es algo que se puede, digamos, establecer que no es materia de apelación. Es renunciable, sería. ¿Es correcto? En materia de apelación, los códigos de procedimiento son doblemente subsidiarios.
En arbitraje, en materia de apelación, lo que vale es la decisión de las partes, lo que las partes pactan. Si las partes dicen, independientemente de lo que diga el Código de Procedimientos Públicos o el Tribunal de Arbitraje, esto es apelable o no apelable, pueden decir en contra de lo que digan los dos. Entonces, lo primero que se tiene en cuenta es lo que las partes pactan previamente al arbitraje. ¿Será apelable o no será apelable? Independientemente de lo que digan los otros dos ordenamientos, el público y el privado. Si las partes no dicen nada, estamos en un arbitraje institucional, es decir, ante un tribunal de arbitraje de una institución, no un tribunal ad hoc, o sea, un arbitraje particular ante un árbitro común, una persona individual. Si estamos en un arbitraje institucional, tenemos un reglamento, y ese reglamento dirá si el arbitraje es apelable, el laudo es apelable o no, en el caso que las partes no hayan dicho nada en la cláusula arbitral. Y en última instancia, se explicaría lo que dice el Código de Procedimientos Públicos. Generalmente no se aplica porque todos los reglamentos resuelven esta cuestión acerca de la apelabilidad o no, y digan o no digan que es apelable los reglamentos públicos, los códigos de procedimiento, esa parte siempre va a ser disponible. Lo que no es disponible, digamos, la apelación siempre lo que digan es disponible, o sea, puede ser modificable por las partes. Lo que no es modificable por ahora en la Argentina, en la provincia de Santa Fe y en el resto de la Argentina, es la obligatoriedad, la irrenunciabilidad del recurso de nulidad. Por las cuestiones que procede el recurso de nulidad, defecto de forma, indefensión, esas cosas muy limitadas. Bien. Queda ya menos de un minuto, se va a cortar. Nos volvemos a enganchar, si les parece bien, con la misma clave para seguir las preguntas, porque te lo dejo pendiente, si bien está, ya algo hablaste al respecto, porque la segunda pregunta de la doctora Simonit es los integrantes del Tribunal de Arbitraje y la duración de los mismos. Y también, y la otra pregunta que también hace es en cuanto a la ejecución del laudo en caso de incumplimiento y si tiene plazos. Lo respondemos, yo no te vuelvo a hacer la pregunta, o le pedimos más aclaración a Simonit, se corta y volvemos a retomar con la misma clave y el mismo... Le doy 10 días para el desalojo, le doy 10 días para pagar, bueno, siempre se da un plazo que es casi de forma, porque nunca es imposible ejecutarlo antes de los 10 días, aunque las partes quieran, ¿no es cierto? O sea, de hecho, todos los deudores, todos los condenados, en sentencias declarativas tienen 10 días, 15, 20 o 30 días para cumplir. Pero ese sería el plazo. Ahora, ¿cómo es la ejecución? Quizás puede ser interesante. ¿Cómo es la ejecución? Dictado el laudo, pasa para su protocolización, que no significa homologación, protocolización, a un juez de distrito o de circuito al que haya resultado competente de turno, para que él lo incorpore, no para que modifique, ni lo homologue, ni simplemente para que lo incorpore a su libro de sentencias, para que lo protocolice. A partir de esa protocolización, las partes pueden apelar, si así lo pactaron, o pueden recurrir de nulidad si tuvieran causales. Firme, o sea, transcurrido el plazo para apelar o para recurrir en cualquiera de sus dos variantes, sin que suceda, o sea, quedando firme el laudo, pasa a ser ejecutado. O sea, les queda abierta la expedita al beneficiario, al que se encuentra, a la parte beneficiada por la sentencia, para ejecutarla. ¿Y cómo se ejecuta? Se ejecuta si es una obligación de dar suma de dinero, conforme al artículo 507 del Código de Procedimientos, y siguientes, juicio de apremio, 507 o 500, sí, creo que 507. Y de lo contrario, si fuera otro tipo de obligaciones, por ejemplo, de dar o de hacer, conforme el 262 del Código de Procedimiento, ejecución de sentencia. Es decir, lo que da el Tribunal de Arbitraje es la primera parte, o sea, la declaración, lo que sería el juicio declarativo, ahí se resuelve y se impone la condena. La ejecución
está a cargo de sede pública a través de la premio y la ejecución de sentencia, luego de la protocolización, que insisto, no es una homologación porque no requiere ninguna autorización, como requeriría, por ejemplo, un acuerdo en sede laboral, que requiere un control de algunos supuestos. Acá no, simplemente la protocolización es un anoticiamiento a sede pública para que el tribunal competente lo incorpore a su libro de sentencia, le guste o no le guste el fallo. No sé si he respondido la pregunta. Está bien. Está silenciado, Paulo. Perdón, pensé que no me fijé. Bueno, en cuanto a los plazos, Silvia, ¿querés ampliar un poco más en cuanto a qué te referís respecto de los plazos en particular a tu pregunta? Sí, gracias, buenos días a todos. Me refería a si los plazos, sin haber leído el reglamento, no sé si contiene alguna secuencia de plazos o si se mantiene, ¿qué plazos se aplican en concreto en todo el procedimiento de arbitraje? Bueno, el plazo mínimo, todo plazo que no está previsto es de 5 días. Para contestar la demanda creo que son 20 o 30. A ver, ya te digo exactamente, porque tengo acá el reglamento. Bueno, no lo encuentro acá en este momento, pero son 20 o 30. Para contestar lo mismo. Y los términos, si alguna parte interesante de los términos pueden ser los siguientes. Ustedes saben que, o todos sabemos que si nosotros en sede pública, litigando en sede pública, no llegamos a contestar en un día de gracia por alguna situación particular, por ejemplo, tuve la mala suerte de que me quedé encerrado en el ascensor y pasó la 1 menos cuarto y llegué a la 1 menos 5 al tribunal, contesté y no hay manera de conseguir que ese escrito sea válido si la otra parte no me lo acepta o me acusa la extemporaneidad. Lo mismo hay situaciones, por ejemplo, donde una demanda, a lo mejor tengo que contestar un traslado de la demanda en 20 o 30 días, insisto, no recuerdo bien el número exacto que era, pero no llego a tiempo porque he tenido algún percance, por ejemplo, he tenido una operación, no llegué porque tenía que contestar un traslado de 5 días, pero resulta que luego de mis vacaciones en Bariloche me agarró una luz y no pude volver, y quedé allá paralizado, o cualquier otra situación de fuerza mayor. Bueno, el director del procedimiento, en este caso, que dijimos que es la persona que lleva adelante toda la sustanciación del proceso, tiene la facultad, discrecionalmente, de permitir o de habilitar una contestación extemporánea. Es decir, yo contesté 3 días tarde, porque fui y contesté. La contraparte me acusa una extemporaneidad. Al contestar la extemporaneidad, sí se dan algunas razones y se comprueban mínimamente, se las funda mínimamente con alguna comprobación, el director del procedimiento puede habilitar, rechazar la extemporaneidad, obviamente sin costas, y permitir la contestación. Me parece que es algo absolutamente normal, que debería existir. Quizás en sede pública sería muy desordenado, porque estaríamos siempre inventando. Bueno, está bien, pero las veces que en sede arbitral, las veces que se ha utilizado bien. Por supuesto que se corre el riesgo de que la parte, el que haya querido contestar, se le haya pasado y conteste, no haya tenido razones e invente una razón. Bueno, ¿qué se ganó en todo caso? Se ganó con 3 días más. No es demasiado perjuicio para nadie que haya tenido 3 días más, y sí, me parece que es una atribución que se le da al director del procedimiento que bien utilizada puede ser muy útil para gente que ha tenido algún problema. Incluso alguien dice, che, los 20 días, la verdad esta demanda es tremendamente complicada, mirá lo que me pasa. No puedo, necesito más tiempo. Bueno, el director le podría decir, ¿cuánto? Bueno, te doy 15 días más, por ejemplo.
no está mal, me parece, manejar de esa manera los plazos, ¿no es cierto? Por supuesto que hay plazos, dijimos, normalmente para contestar una incompetencia son 5 días, para contestar la demanda son 20, para ofrecer la prueba son tanto, pero si se necesita más, el director de procedimiento puede brindarlo a cualquiera de las partes que necesite más, e incluso no contestado o habiendo sido extemporánea la contestación, si da razones por las cuales esa contestación de fuerza mayor o justificadas por las cuales no pudo contestar a tiempo, también se puede admitir la respuesta. Bien, muy claro. Lilian, vos querías hacer una pregunta. Bueno, sí, ya en cierta forma algunas las contestaron, pero justo esto de los plazos, quería saber si esta extensión de plazos sería por única vez o a pedido se pueden extender más veces, y más o menos cuál es el promedio mínimo y máximo en que se tarda para llegar a un laudo en la práctica, como normalmente ocurre, digamos. Nosotros no tenemos estadísticas, pero No, más o menos digamos, podría del decirte que conocimiento. los que hemos intervenido, los que me ha tocado ser director del procedimiento, porque el director del procedimiento son 3, entonces van siendo sorteados. He tardado alguno 1 año, alguno complicado me ha pasado 1 año y medio, y algunos otros fueron en 5 meses, depende también, ¿no? Ahora, normalmente sí te podría decir, por ejemplo, alguien que tiene un procedimiento parecido a nosotros y que tiene una estadística, porque es el Tribunal de Arbitraje del Colegio de Abogados de Mar del Plata. El Tribunal de Arbitraje de Mar del Plata tiene miles de casos, miles. Y no lo digo miles como quien dice, y sale vine como 1000 veces. No es figurativamente, es textual. Tiene más de 5000 casos en 30 años de intervención. Y ellos tienen un promedio, por lo menos para la materia de cobro de pesos y desalojos, en materia locativa, solucionan por supuesto que hay asuntos que han tardado 3 años y hay otros que han tardado 3 meses. Ellos tienen un promedio de alrededor de 9 meses. En 9 meses tienen el laudo, normalmente. Y menos, bueno, a veces también. Sí. Ahora, yo no te podría decir qué estadística tenemos nosotros, porque no tenemos hecho estadística. En mi caso particular, te digo, he tardado 1 año y medio en algún caso, muy complicado, con mucha traba. Normalmente 8, 7 meses, 1 año, ese es más o menos el tiempo que tarda. Por supuesto, ha habido casos de otros directores que lo han resuelto mucho más rápido, pero también algunos han sido resueltos por acuerdos, ¿no es cierto?, o por transacciones. Entonces no podría decirte exactamente, pero siempre por alguna razón u otra suele demorarse. Bien. Gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra consulta más que quiera realizar? Germán, habilitate el audio. Ahí está. Ahí, ¿se me escucha? Sí, sí. Bien. Tristán, una consulta. Ahí cuando comentaste el pago del sellado, que era el 1%, ¿no es cierto?, al momento de pedir el laudo. ¿Ese sellado es general para cualquier tipo de causa o hay algunas diferencias? Por ejemplo, en tribunales públicos, de acuerdo al tipo de juicio, son distintos tipos de sellado a veces. Por ejemplo, en los ejecutivos. Mira, si obviamente acá no tenemos ejecutivos porque dijimos que son todos declarativos los juicios y obviamente un juicio ejecutivo no tendría sentido hacerlo porque lo haces, lo ordinalizás y después tenés que ir otra vez a la ejecución en sede pública. Un cheque no tiene ningún sentido, salvo que quieras una declaración con respecto al cheque, bueno, alguien podría hacer, pero normalmente los títulos de crédito de naturaleza ejecutiva no tramitan en tribunales de arbitraje. El 1% es sobre el monto del reclamo. Eso es sobre cualquier tipo de obligación, cuando es dinerario. Si no es dinerario, creo que había una tasa mínima que ha quedado desactualizada, que era muy mínima, pero sigue siendo esa. Y
en algún momento, el reglamento original, bueno, el reglamento va a sufrir vamos a introducir algunas modificaciones que creo para mejor. Y en esta vamos a volver al original, porque alguien en algún momento algún directorio modificó el reglamento original. El reglamento original decía el 1%, como habíamos dicho, al final del proceso, por quien pida la sentencia sin perjuicio de la repetición conforme a la imposición de costas, con exención total en el caso de que no se llegue al laudo, porque también es por caducidad, transacción o cualquier otra razón. Pero si hay que pagar ese 1%, habíamos dicho que era además con un techo, es decir, si viene una reclamación de $1.000.000, probablemente no tengas que pagar, el 1% sea hasta 50.000 pesos, por ejemplo. No era el 1% de $1.000.000, serían $10.000, sí. No tendrías que pagar $10.000, tendrías que pagar a lo mejor $1.000 como máximo, hablando en el caso de un juicio de $1.000.000. Siempre pondríamos un techo para que no sea prohibitivo o no sea demasiado excesivo para nadie, aunque hablemos de 1, 2, 10 millones de dólares, lo que fuera, por decir una cifra exagerada. Bueno, ese techo ha desaparecido, pero lo vamos a volver a incorporar. Bueno, sí, el 1% del monto del reclamo. Sí. Y después, por ejemplo, el tema de... A ver, por ahí son preguntas sonsa, sonsa en el sentido de que es un tema extenso, nuevo y demás, pero a la hora práctica después seguramente van a surgir. ¿Se va a requerir un WIG? ¿Quién es el que, digamos, si eso ya está determinado o se va a determinar? ¿La WIG, la boleta única? Sí. No, nunca la reclamamos, pero bueno, podría ser, pero no, la verdad que nunca... No lo estoy proponiendo, estoy preguntando nomás. Nunca no está previsto, pero bueno, a lo mejor yo directamente en el tribunal no lo reclamamos. Ahora, si viniera la orden de algún directorio empezar a reclamar la WIG, me parecería una tontería, porque son 2 pesos para el colegio, y no sé, es un buen marketing decir no cobro ni la WIG. ¿Qué sé yo? Bueno, me parecería, nunca la reclamamos. Todo suma. Pablo, corta esa parte del video que dije. Quédate grabado, quédate tranquilo. Más de un abogado te lo va a poner como sticker. No está prevista el reclamo de la WIG y no, de hecho nunca lo reclamamos, no. Tristán, otra consulta por ahí para el tema de los desalojos propiamente dicho. Es habitual los juzgados, porque si bien sería quien que solicita el desalojo o a través de un contrato de locación, siempre se manda una cédula a tercero ocupante o subinquilinos. ¿Estaría dentro de las facultades del tribunal poder convocar o notificar eventualmente con esa circunstancia? Sí, de hecho que el subinquilino está comprometido por la cláusula arbitral. El tema en el caso de que hubiera un ocupante, para eso, bueno, tenemos siempre una notación litigiosa, que es recomendable, que la despacha el tribunal de arbitraje y la materializa el juez público. Esto es, el juez público lo que hace es, saca el oficio que nosotros le pedimos que saque, porque en materia de cautelares, ya está resuelto ante el Código Civil, que hoy lo autoriza expresamente, los tribunales de arbitraje pueden dictar medidas cautelares, pero se discutió hace 20 años más o menos, se discutió hasta que salió un fallo también de Mar del Plata, en la Cámara de Mar del Plata, que convalidó la Corte de la Nación, donde los tribunales de arbitraje tenían facilidad de medidas cautelares. Pero la materialización es difícil que un tribunal de arbitraje le mande a un registro de la propiedad un embargo, porque es una firma particular, privada, no registrada ante la institución pública, como si está registrada la firma de los jueces, de modo que cuando le llegue la decisión de un tribunal de arbitraje al jefe del registro de la propiedad ordenando un embargo, la devuelve. Por eso, ¿qué se hace? Se utiliza la justicia pública como un juez exhortado. El tribunal de arbitraje despacha la medida, le comunica al tribunal público, y el tribunal público inmediatamente manda un oficio a la justicia, a la repartición correspondiente. Está previsto también, de hecho se está estudiando, que de pedirle a algunas instituciones
algunos funcionarios de algunas instituciones, como por ejemplo podría ser el secretario general del Tribunal de Arbitraje nuestro, que registren su firma, que la provincia le autorice a registrar su firma ante el tribunal, ante el registro de la propiedad, por ejemplo. De modo que en ese caso podríamos ir directamente del Tribunal de Arbitraje, el oficio confeccionado directamente con la firma del secretario general. Eso es un proyecto de ley que estamos elaborando, habrá que ver si lo sancionan, para ir directamente al tribunal al registro correspondiente, ya sea de la propiedad automotor, del registro de la propiedad inmueble, lo que fuere, directamente. Pero como puede haber algún tipo de, a veces, sobre todo cuando el embargo es previo, es más rápido la justicia pública que habilitar un tribunal de arbitraje y sacar. Es más rápido ir a la justicia pública. Bueno, del Código de Procedimiento, nuestro reglamento, y ya también, o con posterioridad, el actual Código Civil y Comercial de la Nación, permite, sin renunciar al arbitraje, que el reclamante interponga o pida directamente la medida cautelar ante el juez público competente, directamente ante él lo pida, sin que eso implique renuncia al arbitraje. O sea, nosotros podemos estar tramitando un arbitraje ante el tribunal nuestro, y automáticamente yo, que soy el actor, voy al juez público y considero que va a ser más rápido y pido el embargo ahí, y el juez me lo despacha y no pasa absolutamente nada. Después mando las actuaciones, las acumulo con el expediente arbitral. O sea, existe esa posibilidad, antes o durante el arbitraje, hacerlo en sede pública sin que implique renunciar al arbitraje, incluso previsto por el Código de la Nación. Perfecto. Civil y comercial, ¿no? Sí. ¿Hay alguna otra consulta más que quieran hacer? Sí, Lilian. Habilitate el audio, Lilian, no te escuchamos. Perdón. No, quería saber, hablando de esto de las medidas cautelares, si todo esto, lo que se llama como el preparavía, antes de un desalojo, todo esto lo hacemos, por ejemplo, se hace con el árbitro también, o se hace en la justicia ordinaria y después se pasa al arbitraje, eso como... También simultáneamente, nosotros también tenemos un procedimiento de medidas preparatorias. Vos podrías comparecer ante el tribunal y decirme, obviamente que vos podés habilitar esa instancia y después serán válidas o no, según sea competente el tribunal o no, depende de lo que diga de otra parte, pero sí, si querés litigar ante el tribunal de arbitraje y necesitas una medida preparatoria, el tribunal de arbitraje te va a dar la medida preparatoria y después veremos qué hacemos, cómo la usás, pero sí te la vamos a sustanciar. Querés averiguar, llamar a un testigo, hacer un peritaje, lo podés hacer. Sí, lo podés hacer previamente. Puede ser inaudita aparte todo eso, sí. Podría ser inaudita aparte, con los problemas que tiene hacerlo inaudita aparte, porque si vos lo haces inaudita aparte, después a lo mejor ese peritaje no te va a ser válido, o ponérselo a la contraparte, porque no tuvo la posibilidad, y acá lo que no tampoco tenemos, es la posibilidad de intervenir el fiscal, por ejemplo, para el caso de que no se pueda ubicar la contraparte. Pero ¿qué te diría en ese caso? Mire, vos como requirente de la medida preparatoria, diría, notifique a fulano que es contra quien yo lo quiero poner. Fulano podrá venir o no, él hará lo que quiera, pero si no viene y después resultaba que había una cláusula de arbitraje, será oponible porque él no vino voluntariamente. Es una medida prudente como para conseguir la validez de la medida preparatoria. Pero tu pregunta concreta, te digo, sí, hay un procedimiento especial de medidas preparatorias. Y si lo queremos poner a la contraparte, lo citamos, vos pedís que se lo cite y se lo cita. Él vendrá o no vendrá. Pero en el caso de que no venga, después podrás oponérsela a él si él no quiere. Bueno, aunque él no quiera y aunque él la desconozca, ¿no es cierto? Sí. Bueno, simplemente, a ver, lo que quiero decirles que es cuestión de animarse, ¿no? Porque tiene sus ventajas. Yo sé que es difícil dar el primer pasito, pero es exactamente lo mismo que litigar en sede pública, solo que más cómodamente. Por ejemplo, le digo, los empleados del tribunal de arbitraje, las personas afectadas al tribunal de arbitraje,
tienen la orden de no despachar ninguna cédula sin previamente no llamar por teléfono y comunicarse a todas las contrapartes, no solo al que va dirigido la cédula. De todo lo que sale del tribunal, se notifica por mail, incluso por teléfono, antes de que se entere oficialmente. Nosotros tenemos notificaciones martes y viernes, pero no se aplica nunca. ¿Por qué? Porque siempre te digo antes, che, mirá que salió tal decreto. ¿Por qué la martes y viernes? Porque algún tipo de, mientras no tengas un sistema electrónico, las notificaciones, por ejemplo, por contestar a la demanda, tiene que contestar y tiene que quedar firmes para poder dar el próximo paso. Por eso se ponen martes y viernes. Pero no se aplica nunca, nadie firma ni nada, porque antes, te estoy avisando, sale un decreto y en el día, o posteriormente, al día siguiente, todas las partes conocen ese decreto, porque se lo llamó, se les avisó, por mail, si voluntariamente aceptan eso, si no quieren que se lo notifique, no se lo notificamos. Pero extraoficialmente estoy hablando, no es una notificación oficial. La notificación oficial es solo la personal, la que se firma, o la por cédula. Entonces, ¿cómo funciona, por ejemplo? Mirá, te corrimos traslado de la demanda, se llama al abogado contrario, doctor, mire, le estamos corriendo traslado de la demanda, le mando el decreto, ¿quiere venirse a notificar, por favor? Bueno, puede ir dentro de 2 días, bueno, se ganó 2 días más, o puede ir dentro de 3 días más, se ganó 3 días, no hay problema en ese sentido, eso te lo damos. Si pasó una semana y no viniste, te notificamos por cédula, pero si realmente me fallás y no venís normalmente cuando te pedimos, para no notificarte y caerte y no cumplís, bueno, la próxima te mandaremos la cédula. No pasa eso normalmente. Siempre vienen y se cumple así. Lo importante es cómo se maneja todo el detrás de escena de esto, ¿no? Detrás de escena todo. Más allá de lo que diga el reglamento, nadie es sorprendido por una cédula en su estudio. Antes le llama, doctor, salió esto, vino a notificarse usted, quiere que le mande una cédula. Gente que dice, no, no me lo mande, ¿está bien dentro de 2 días? Sí, venga dentro de 2 días. Se cumple. Si no viniera, ahora se le manda la cédula. Pero eso es, o sea, la idea es que nadie se vea sorprendido. Dejan su celular, dejan su mail y siempre le comunicamos. De hecho, cuando tiene un traslado por días, se lo trata de ubicar telefónicamente, le digan, mire, más le mandé mail, le dije, todas esas, esos cuidados, esas consideraciones, que no pasan en sede pública, pero no pasan en sede pública, lo entiendo por qué también, porque aunque quisiera, hay 3.000 expedientes, a lo mejor entrar puede. Nosotros obviamente tenemos menos, por eso no podemos tomar esas consideraciones con respecto a la otra parte, a las partes, digo. Bueno, ya hemos tomado conocimiento y ya hemos también informado al instituto que estas cláusulas sobre el tribunal arbitral ya se están incorporando a los nuevos contratos, con lo cual, bueno, seguramente a corto tiempo vamos a tener novedades sobre diversos planteos que se hagan al tribunal y vamos a seguir juntándonos a los fines de las nuevas inquietudes o nueva información por parte del tribunal. Desde ya están ambos invitados a compartir las experiencias o las informaciones al instituto, ¿verdad? Bueno, si me permitís, para terminar, y si no hay más preguntas ni observaciones, dos últimos avisos o consideraciones. Todo esto lo pueden encontrar en la web, en la página del Colegio de Abogados. Entran y ahí va a ver que dicen institucionales, no sé, Tribunal de Ética, mediación, arbitraje. Hay una pestaña que dice arbitraje. Todo esto van a encontrar los modelos de cláusula, van a encontrar modelos de escritos pidiendo al juez público que está tramitando un asunto que derive el asunto al tribunal de arbitraje. Ahí están todos esos tipos de modelos, están incorporados. Todo lo que hemos dicho acá, a lo mejor incluso hasta mejor expresado, está en la página. Ustedes van entrando, abriendo distintos sitios y van a ir encontrando toda esta información, de ya el reglamento y todos estos comentarios. Y por último, recomendarles una cosa. Seguramente
seguramente muchos de nosotros tengamos en nuestra carpeta de asuntos algún asunto, a lo mejor ahí demorado, con un tribunal que no dicta sentencia porque está vacante, o porque nos parece que es un tema que requiere cierta especialidad que nos gustaría que nos lo dicte no ese juez en particular, sino a lo mejor un árbitro que las partes elijamos. Bueno, esto que le comenté puede ser, con anterioridad, puede ser de mucha utilidad. Si me pongo de acuerdo con la parte contraria, podemos decirle, che, este expediente que tenemos a fallo, que podría ser incluso hasta en la Cámara, ¿no? Este expediente que tenemos a fallo, ¿te parece que si nos sometamos por fulano, fulano y sutano, personas ajenas al Poder Judicial, a través del Tribunal de Arbitraje? Entonces lo traen al Tribunal de Arbitraje, designan al árbitro que ustedes ya trajeron, que nosotros ya pensamos, pedimos que lo dicte en el marco del Tribunal de Arbitraje, y eso podrá ser, dijimos, con apelación o sin apelación. O sea, ¿cuántas veces tenemos expedientes, a veces hace un año que no tenemos fallo, porque pensemos a lo mejor en Villa Constitución, en Cañada de Gómez, que pasa más que acá, y lo tenemos ahí paralizado, o que está por entrar a fallo y nos parece que ese fallo requiere algunas disposiciones o conocimientos particulares que a lo mejor el juez no lo tiene porque es un especialista a lo mejor o no en otra materia. Y esto necesitamos algo muy específico comercial. Bueno, ¿por qué no sometérselo entonces ese fallo, ya sustanciado el proceso, a la decisión de alguien extra al tribunal público que nos resulte confiable? Por supuesto, de común acuerdo. Y si un expediente que está ahí paralizado, a lo mejor, ahora conseguimos la resolución y pactamos o no la apelación. Entonces, me parece de mucha utilidad. O sea, no sé por qué a veces estamos renegando ambas partes. Me ha pasado ver dos partes que están diciendo, quisimos que salga la sentencia y no sale, queremos que salga la sentencia y no sale, queremos y no sale. Pero ¿por qué no vienen acá? Vengan, se lo dicta un árbitro que ustedes eligen de común acuerdo y pactan si quieren la apelación. ¿Por qué no lo hacen? O sea, me parece que, no sé, es como una inercia, ¿no? Hay como una, casi, no quiero decir la palabra histérica, pero me sale como una inercia ahí que nos obliga, siempre, no nos permite, o un encasillamiento que no nos permite ver otra realidad. Estamos quejándonos, los actores demandados de que no sacamos la sentencia porque el juzgado está vacante, y podemos pedírsela que lo haga el tribunal público, el tribunal de arbitraje, y si no le tenemos suficiente confianza, con apelación de nuevo ante la Cámara de Apelaciones competente. Bueno. No sé si hay conocimiento por ahí tan así de las profesionales. Me parece que también por ahí puede pasar por ahí, porque no conocen cómo funcionan ustedes. Por eso este tipo de charla está buenísimo para eso, para desasnarnos un poco y decir, bueno, vale la pena intentarlo, o para comunicarlo. No. Esa es la idea, y también reconozco que tenemos poco marketing, o sea, como que se ve... Vos lo estás vendiendo de una manera buenísima, entre comillas, y nosotros por ahí también podemos ser portadores de esto y hacer el boca a boca de cómo funcionan, y descomprimir un poco al Poder Judicial también, y hacer que funcione con celeridad, que es lo que también, ¿no? Es como, bien lo decía, es como que no conseguimos que nos escuchen. Decimos, quiero darte algo bueno, ¿querés escuchar 15 minutos esto? No, hay espacio para montones de cosas, a lo mejor hay un espacio para ver cómo funciona, por supuesto, que es necesario, ¿no? Cómo la Corte nos instruye de cómo tenemos que hacer para mandar o apretar tal botón y mandarlo allá. Tenemos todo eso sí le prestamos atención, pero cuando me das 15 minutos nada más para escucharte, sí, que hay otra posibilidad. Hay temas que, como se dice, venden o garpan más, porque yo misma he difundido esta charla a varios colegas y amigos, y me han dicho como que, bueno, no tengo temas, digamos, como que no se manifestaron como interesados realmente, y de hecho no los veo entre los participantes, y invité personalmente a Rendié. Uno se hizo el tiempo para estar acá y en buena hora, y lo agradezco porque me ha sido de mucha utilidad, pero es lo que vos decís. No todos se interesan. Bueno, nos estamos quedando ya sin tiempo, quedan solamente 3 minutos. Ah, perdón. Bueno. Les recuerdo nada más lo siguiente. Durante 4 meses estuvimos totalmente paralizados sin poder mandar nada, ni por mail, ni por nada a tribunales. Y muchas partes,
hubieran querido, actores demandados, no digo en todos los casos, pero en algunos casos le hubieran querido avanzar. Teníamos el Tribunal de Arbitraje y no lo hicimos. Bueno, qué sé yo. No sé, es cuestión de difundirlo, pero nos cuesta mucho porque es como que te quiero regalar algo bueno y no me querés escuchar. Bueno, es un poco así. Con este tema del arbitraje, ¿qué me vienen con esas cosas raras? ¿Qué sé yo? Eso no sé. Y no es una cosa. Estamos hablando de un desalojo, estamos hablando de un cobro de peso de un alquiler, de una pequeña reclamación, como también la más sofisticada que se les pueda ocurrir. Es el miedo a lo nuevo, es normal. Es el miedo a lo nuevo. Bueno, quedan 2 minutitos nomás, ya se va a cortar nuevamente, así que agradecemos la participación de ambos, muy clarificadora y muy concreta la charla. Esto se va a ir desarrollando de a poco y van a venir los nuevos. Tarde o temprano se va a hacer boca a boca y seguramente va a ir creciendo, ¿verdad? Esperemos que sí. Muchas gracias a ustedes por darnos esta posibilidad. Y bueno, distraer su ciclo de conferencias normales con este tema, pero me parece que podía ser útil y bueno, nada, agradecerles nada más, agradecerles la posibilidad de difundir esta idea, nada más que esto, esta herramienta. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a vos, fue muy útil. Chao, nos vemos, hasta la próxima. Y a disposición para cualquier consulta. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Marce, ¿quieres dar? No quería decir nada, ya el agradecimiento y bueno, nos seguiremos viendo y tratando sobre este tema. Bárbaro. Gracias. Damos por finalizada la reunión. Chau, chau. Pablo, te paso el PowerPoint. Dale, gracias, Sebastián. Nos vemos. Hasta luego.